Listo, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Iniciamos una clase más de nuestra asignatura Software de Contabilidad. Como lo habíamos mencionado ya anteriormente, en esta primera unidad trataremos sobre las tecnologías de la información y la comunicación en la contabilidad. En clases anteriores estuvimos ya abordando el tema de los fundamentos de la contabilidad automatizada. En esta ocasión trabajaremos ya en nuestro segundo subtema, que es plan de cuentas, software contables básicos. ¿Sí? Muy bien. Antes de pasar al siguiente tema, es muy importante, por cierto, hacer un pequeño análisis, ¿sí? Hacer un pequeño análisis de los modelos de procesamiento de información, ¿sí? Sabemos que cuando hablamos de los sistemas de información contable, estos están definidos como la combinación del personal, registros y procedimientos que se usan en una organización. ¿Cuál es el propósito? Pues es cubrir las necesidades rutinarias de información financiera y de tal manera pues que se permita cumplir a cabalidad los objetivos de dicha información, organización, ¿no? Entonces, los sistemas de información Licenciado, disculpe, sí, dígame. hay unos compañeros que quieren entrar. Disculpe, hay unos compañeros que quieren entrar. Ok, listo. Ya les estoy admitiendo. Sí, muchas gracias. Bien, entonces, como les indicaba, tenemos nosotros... Mister, buenas tardes, disculpe, presente. Ya, al finalizar, luego por favor me indican los chicos que ya ingresaron, ¿sí? Ok, Yo también, buenas tardes. buenas tardes. Ya listo, por favor. A continuación de la clase me indican los estudiantes que llegaron atrasados, ¿sí? Ok, listo. Les comentaba yo que nosotros tenemos dos modelos de procesamiento de información. Tenemos por una parte los modelos computarizados, ¿sí? Y pues también otro de los modelos que nosotros utilizamos es el sistema manual, ¿sí? No se le escucha bien, ingeniero, se escucha recortado. Ok, en este momento ya me escuchan bien. ¿Ahorita ya me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Ya, ok, gracias. Les sí, indicaba... ahorita sí, antes no se les escucha. Claro. Ok, muchas gracias, sí. Bien, les indicaba que nosotros tenemos dos modelos de procesamiento de información. El uno que es el sistema manual, mismo que nosotros lo hemos venido trabajando ya en clases, ¿ok? Entonces, este es el que hemos venido trabajando. El mismo que inicia, ¿verdad? Desde el momento en el que nosotros registramos una transacción, ¿verdad? Analizamos esta transacción y luego es registrado en el libro diario. ¿Qué es lo que hacemos nosotros manualmente? A ver, después que registramos esa transacción en el libro diario, ¿dónde pasan los saldos? A ver, ¿dónde pasan los saldos? A ver, Génesis, cuando nosotros realizamos las transacciones en el libro diario, ¿verdad? ¿Dónde pasamos cada uno de esos asientos? ¿A qué documento pasan cada una de esas cuentas con sus respectivos saldos? El balance de comprobación. Bueno, antes del balance de comprobación, ¿verdad? La mayorización. Eso, nosotros realizamos, muy bien, realizamos manualmente la mayorización, ¿verdad? Es decir, pasamos las cuentas al mayor. Entonces, luego de esto, ¿verdad?
nosotros determinamos los saldos antes de ajustar, ¿no? Y esto lo pasamos al balance de comprobación de sumas y saldos, ¿cierto? Luego de ello realizamos los ajustes y pasamos nuevamente al mayor, ¿ok? En este sistema manual nosotros también solemos preparar la hoja de trabajo, que es aquella que nos resume toda la información y que va a ser de utilidad para elaborar el estado de resultados, el estado de situación financiera y los asientos de cierre, ¿no? Pero como ustedes pueden darse cuenta, todo esto se lo realiza de manera manual, ¿sí? Todo eso se lo realiza de manera manual. Aquí nosotros podemos utilizar, por ejemplo, herramientas como el Microsoft Office, ¿sí? Si nos permite ir registrando. También es automatizada, pero hay que ir realizando el proceso de manera manual. A diferencia de los modelos, ¿verdad? Computarizados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los modelos computarizados? Nosotros recopilamos, ¿verdad? La información. A ver, permítame un segundito. Aquí está. Nosotros recopilamos la información, registramos esta transacción en el software y de allí las operaciones se van desarrollando de manera automática en el asiento de diario. El mismo software, ¿sí? El mismo software contable pasa de manera automática, ¿sí? Todos estos asientos también con sus respectivas cuentas y saldos al diario mayor. Y todo esto se realiza de manera automática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, aquí el contador o el profesional contable? Realiza los asientos de ajuste e inmediatamente, ¿sí? Todos estos asientos de ajuste pasan al mayor. Una vez que nosotros ya vamos teniendo toda esta información, repito, de manera automática, se preparan balance de comprobación ajustado, estado de resultados, el estado de situación y los asientos de cierre, ¿ok? Entonces, básicamente nosotros, ¿qué es lo que solemos hacer? Tanto en el sistema manual como en el sistema computarizado, recopilar la información, ¿verdad? Es decir, la factura, un cheque, ¿verdad? Recopilamos, organizamos esta información y procesamos, ¿verdad? Una vez que registramos estas transacciones en el sistema, entonces, pues bueno, vemos que se van a generar los resultados esperados que vienen a ser los estados financieros, ¿no? Pero, pues como para conclusión, ¿sí? Como para conclusión, en el sistema manual, nosotros tenemos que hacer todo el proceso contable, todo, desde el libro diario, ¿verdad? Desde la transacción, desde el libro diario, desde la mayorización, todo lo vamos haciendo de manera manual y esto es lo que ustedes han venido haciendo, ¿verdad? En semestres anteriores. Eso es una contabilidad manual, ¿sí? Claro, hoy en día también podemos hacer uso de los sistemas de procesamiento de información haciendo uso de las TICs, como por ejemplo utilizar un Excel, pero de todas formas, ¿no? Nosotros tenemos que ir registrando la transacción. Hola, ¿sí me escuchan todavía? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias. Es que al parecer me sacó del Zoom, no sé qué pasó. Bueno. Si por favor no me llegan a escuchar, me escriben al WhatsApp para yo saber que no me están escuchando, ¿sí? Listo. Ahora bien, vamos a pasar en estos momentos a otro de los temas que tenemos a continuación, que es ya el plan de cuentas de software contables básicos, ¿sí?
¿qué es un plan de cuentas? Por favor, Estefanía, ¿nos puedes ayudar? El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas debe ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo que puede ser un número, una letra o una combinación de ambos, conformando un código para cada cuenta. Ok, perfecto, ¿no? Entonces ya sabemos que el plan de cuenta pues es básicamente un listado de todas las cuentas que nosotros vamos a necesitar durante todo el periodo económico, ¿verdad? Entonces, estas cuentas normalmente para que las podamos reconocer dentro de un plan de cuentas suelen estar codificadas. ¿Ya? Siempre van a tener un símbolo, pero ¿sí? Los más usuales son los que están conformados solo por números, ¿ok? Entonces, cada una de las cuentas va a ser codificada mediante un número y un nombre único que va a ser irrepetible en todo el plan de cuentas, ¿sí? Muy importante esto, por favor, ¿sí? Ahora, veamos un poco sobre la elaboración de un plan de cuentas. ¿Sí? Para poder elaborar un plan de cuentas, nosotros debemos de considerar diversos aspectos. Por una parte, la naturaleza jurídica, por otra parte, el objeto social de la empresa y por otra parte, el tamaño. ¿Por qué se considera la naturaleza jurídica? Porque nosotros necesitamos saber si es que vamos a llevar una contabilidad, ¿verdad? De una persona natural o de una sociedad. Vamos a necesitar también saber el objeto social, ¿sí? Es decir, si es que la actividad comercial que realiza es una empresa comercial, es una empresa industrial, es una empresa de servicios. ¿Por qué? Porque de acuerdo, ¿sí? Porque de acuerdo a al tipo de empresa van a ser también el tipo de cuentas que van a utilizar, ¿sí? Ustedes ya vieron contabilidad de costos, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, y vieron también, si no me equivoco, contabilidad básica o intermedia. Las dos, Las básicamente. Muy bien. Entonces, en contabilidad básica y media, seguramente ustedes vieron ejemplos o simularon ustedes el proceso contable de empresas comerciales, ¿verdad? Y es posible que también la de servicio. Yo les pregunto, las cuentas que ustedes utilizaban para registrar, por ejemplo, la materia prima, eran iguales que aquellas que utilizábamos o utilizamos cuando vamos a realizar una compra de una mercadería que ya está procesada y está lista para la venta. No, son diferentes las cuentas. ¿Entiendes? Son Son diferentes las ¿verdad? cuentas. Son diferentes, así es. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tiene mucho que ver el tipo de empresa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a contabilizar esa mercadería, ¿sí? La de la empresa comercial tiene un proceso, ¿verdad? Usted compra materia prima, luego está en proceso de producción, luego es una mercadería que ya ha finalizado su proceso y allí recién está lista para la venta. Entonces, esa es alguna de las transacciones que nosotros registramos, algunos de los asientos que registramos en una empresa industrial, a diferencia de la empresa de servicios. Entonces, las cuentas que vamos a utilizar, pues van a ser un tanto diferentes, ¿sí? Y como indicaba, pues otro de los aspectos que debemos de considerar es el tamaño, ¿sí? ¿Por qué el tamaño? Porque mientras más grande es una empresa, va a haber diversidad de operaciones, ¿sí? Va a haber diversidad de operaciones.
seguramente, les pongo un ejemplo. Si estamos nosotros trabajando con bancos, con la cuenta bancos, entonces normalmente vamos a utilizar, si es preciso, eh, una cuenta bancaria de una sola entidad financiera. Entonces, cuando usted va a registrar o va a elaborar su plan de cuentas, seguramente usted va a dejar como parte de las cuentas allí auxiliares bancos nada más, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando usted ya trabaja con una empresa más grande, seguramente utiliza una variedad o varias cuentas dentro del sistema financiero, entonces usted va a necesitar tener más cuentas auxiliares que le permitan tener el control de los saldos en cada una de las cuentas, ¿sí? Entonces, un plan de cuentas, algo también que tenemos que tener en cuenta es que un plan de cuentas debe de ser, por una parte, sencillo para que podamos memorizar las cuentas. Tiene que ser flexible, y esto es un dato muy importante, flexible porque nos va a permitir la inclusión de nuevas cuentas, y ya vamos a verlo por qué. Y tiene que ser también estructurado, de tal manera que oriente la elaboración de los estados financieros. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, existen otros países en los cuales pues ya los organismos pertinentes entregan ya planes de cuenta específicos y de uso obligatorio. Sin embargo, en nuestro medio existen sí algunos planes de cuentas oficiales, pero estos son prescritos por entidades estatales y que no todos podrían apegarse al 100% a ese plan de cuentas, pero sí tomarlo como referencia. ¿Sí? Por ejemplo, hay un plan de cuentas específico para los bancos, ¿sí? Eso uno lo puede descargar de la página de la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos también otro plan de cuentas, que este es un tanto más general, que lo podemos descargar de la página de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Ya vamos a ver un poco sobre este plan de cuentas, ¿sí? No sé si hasta aquí existe alguna inquietud por parte de ustedes, por favor, me podrían indicar. Chicos, disculpe, ¿alguna inquietud por parte de ustedes? No, profe. No, Está profe, claro. no. No, profe, ninguna. Ok, a ver, estimados estudiantes. Me gustaría que en esta parte de la clase prestemos mucha atención, puesto que vamos a conocer ahora la estructura del plan de cuentas. Entonces, siempre es muy importante nosotros identificar, ¿no? Al momento de leer un código de alguna cuenta, es muy importante que nosotros tengamos en claro qué tipo de cuenta es. O sea, saberla identificar sobre todo. ¿Será que es una cuenta de activos? ¿Será que es una cuenta de pasivos? ¿Será que es una cuenta de patrimonio, ingresos, gastos? ¿Sí? La codificación de las cuentas se basa en el sistema decimal por considerarse el más idóneo en el procesamiento de la información contable a través de sistemas computarizados, manuales o mecánicos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos nosotros varios códigos, ¿verdad? La asignación de estos códigos, ¿verdad? De las diferentes cuentas se realizan siguiendo la práctica de 2 números por nivel, y en este caso se exceptúan los códigos de los elementos. Ahora, veamos, cuando hablamos nosotros de los elementos del estado financiero, nosotros nos estamos refiriendo a los activos, pasivos y patrimonio. Estos elementos están relacionados con el estado de situación financiera. Y por otra parte, tenemos los elementos del estado de resultados, como son los ingresos y los gastos, ¿sí? Ahora, siguiendo nosotros las pautas de un marco conceptual, nosotros tenemos, por ejemplo, que los elementos de los estados financieros se los puede clasificar por grupos, ¿sí?
Por ejemplo, los activos los podemos clasificar en activos corrientes y activos no corrientes. Estos grupos a su vez se pueden dividir en cuentas y estas cuentas se pueden dividir en subcuentas y por último en cuentas auxiliares, ¿sí? Entonces, aquí ustedes al lado derecho podrían observar de manera gráfica cómo se encuentra estructurado o cómo identificar un código, ¿sí? Vamos a verlo a continuación. Repito, como leíamos hace poco, ¿sí? Como leía... Hola, Profe, tengo una duda. sí, adelante, por favor. Hola, profe, tengo una duda. Sí, dígame, adelante. ¿A qué hora termina su hora? Ingeniera Evelyn, ¿ya terminó la hora? No me diga eso. A ver, Profe. perdón. Sí, licenciado, le envié por... Ay, sí, mil disculpas, ¿sí? Muchas gracias por avisarme. No se preocupe, me sirvió el tiempo. Ah, listo, a ver, perdón.